El campo de batalla estaba en calma, pero esa calma era una mentira, un suspiro ahogado antes de la tormenta. No había música, ni gritos heroicos, solo el silencio pesado que se colaba entre los legionarios. El viento levantaba polvo que picaba en la garganta, mezclado con el sudor pegajoso que ya empapaba sus túnicas. Cada hombre apretaba la empuñadura de su gladius con un nudo en el estómago, sin saber si sería su último instante de conciencia. Las miradas evitaban el contacto, porque reconocer el miedo era debilidad, pero el miedo estaba ahí, brutal y frío, latiendo en cada pulso. La sangre se aceleraba y los pensamientos giraban en espiral, recuerdos, promesas y la oscura certeza de la muerte que rondaba cerca, tan cercana como el eco apagado de pasos pesados al otro lado del valle. Nadie hablaba, ni una palabra para romper el hechizo, solo el roce metálico del escudo, el leve crujir de la armadura y el tacto áspero del cuero bajo las manos. El aire se hacía denso, saturado de expectación y horror silencioso. Era el preludio del infierno, un instante que parecía eterno antes de que el tiempo se rompiera en un caos sin nombre. Y antes de que la batalla estalle de verdad, tú también puedes unirte a nuestras filas. No necesitas escudo ni sandalias claveteadas, solo un dedo para darle a suscribirse. Piensa en ello como enrolarte en la legión del conocimiento, sin marchas forzadas ni centuriones gritándote en latín. Pero cuidado, una vez entras, ya no hay retirada, salvo que se te acabe el wifi. Vamos, legionario, dale al botón antes de que suene el cuerno. No había espacio para el heroísmo individual. La batalla romana no era un duelo glorioso bajo el sol, sino una maquinaria brutal y despiadada, un engranaje de carne y metal. Cada legionario era una pieza vital, entrenada hasta la extenuación para obedecer órdenes sin titubear. Su fuerza no radicaba en la gloria personal, sino en la precisión colectiva. El ejército se movía como un solo ser, avanzando en formaciones compactas, escudos levantados, formando un muro casi impenetrable. Los centuriones gritaban comandos cortos, ordenando el ritmo, la respiración, la presión que debían ejercer contra el enemigo. Todo estaba coreografiado, cada paso, cada choque, cada empuje era parte de un plan letal. Olvida los duelos de película. Aquí, la realidad era sudor mezclado con sangre, gritos apagados por el choque metálico y un frío cálculo en cada movimiento. No había espacio para la improvisación, solo para la disciplina brutal que convertía a los hombres en una máquina de destrucción precisa y sin piedad. Y mientras la tierra temblaba bajo sus pies, la batalla se transformaba en una danza macabra, donde la única ley era sobrevivir un segundo más que el adversario. El choque no era elegante ni limpio, era un estallido brutal, un caos donde los cuerpos se amontonaban y los huesos crujían bajo la presión implacable de lanzas y escudos. No se veía el combate, solo se escuchaba el retumbar de golpes, los gritos ahogados, el crujir de costillas rotas. Los legionarios no luchaban para lucirse, peleaban para no morir aplastados bajo el peso de sus compañeros y enemigos. Cada empuje, cada estocada, era una batalla contra la desesperación y el dolor. La gloria no tenía cabida en ese infierno de carne y hierro. No había caballeros ni nobles duelos, era puro instinto, pura fuerza. La sangre manchaba el suelo y la arena se impregnaba del olor metálico de la muerte cercana. El primer contacto sellaba el destino de muchos, porque en ese momento se desataba la verdadera lucha por la supervivencia. En medio de ese crujido ensordecedor, solo quedaba una certeza: quien cediera un centímetro perdería mucho más que terreno. La batalla no era solo ruido y golpes, era un asalto a todos los sentidos. El aire se cargaba con olores insoportables, sangre fresca, sudor quemado, excrementos y orina mezclados en un cóctel nauseabundo. El hedor era tan fuerte que muchos legionarios apenas podían respirar. Pero no había tiempo para detenerse. Los gritos de hombres heridos y caballos aterrorizados llenaban el espacio, como una sinfonía de horror sin fin. Los cuerpos caían, se amontonaban, y el suelo se volvía un lodazal pegajoso y sangriento. La muerte estaba en todas partes, y su olor era una amenaza constante.
No había gloria en ese hedor, solo brutalidad. La lucha se convertía en un combate físico-mental hasta para soportar la pestilencia que impregnaba cada rincón del campo. Cada respiración era un desafío, pero rendirse significaba entregar la vida. En ese ambiente de horror, el soldado romano aprendía que la batalla era más que fuerza y estrategia. Era aguante, resistencia al miedo y a lo insoportable. Porque en la guerra, el enemigo no solo era quien empuñaba la lanza, sino también el olor de la muerte que te rodeaba. Cuando una línea romana se quebraba, el orden se desvanecía en un instante y la batalla se convertía en caos total. El muro impenetrable de escudos y lanzas que había protegido a los legionarios ahora se fragmentaba, y con ello el miedo explotaba como un volcán. El pánico era contagioso y brutal, gritos desgarradores, soldados que huían sin mirar atrás, mientras el centurión intentaba a gritos mantener la cohesión, pero su voz se perdía en el estruendo. El flanco roto era el momento en que la muerte se volvía imparable y la esperanza, un suspiro efímero. En esas circunstancias, la valentía se medía en segundos. Algunos intentaban recomponer la línea, otros solo pensaban en sobrevivir. Los que caían eran arrollados por la multitud descontrolada, aplastados por sus propios compañeros. No había tiempo para la gloria, solo para la desesperación. Este instante definía la batalla, un pequeño fallo podía significar la derrota total. Y aunque los soldados romanos eran máquinas entrenadas para la disciplina, incluso ellos eran humanos, víctimas del terror más primitivo, cuando todo su mundo se venía abajo. La batalla no terminaba con la retirada del enemigo. Para los romanos, ahí comenzaba la verdadera crueldad. La famosa persecución y limpieza era una fase despiadada donde la piedad era sinónimo de debilidad. Los que caían en el campo, ya fueran heridos o fingiendo muerte, rara vez tenían esperanza. Los soldados romanos los remataban sin vacilar, asegurándose de que ningún enemigo pudiera levantarse y luchar de nuevo. Este exterminio final tenía un propósito brutal: evitar futuras amenazas inmediatas y enviar un mensaje de terror a quienes osaran desafiar al imperio. Las legiones se lanzaban detrás de los fugitivos, atrapando a los que podían y aplastando cualquier resistencia residual. Era la fase más sangrienta y despiadada, donde la humanidad quedaba sepultada bajo la necesidad de control absoluto. Para los legionarios, esta parte de la batalla era tanto un castigo como un rito. La violencia alcanzaba su clímax, mientras el olor a muerte y sudor llenaba el aire. El campo de batalla se transformaba en un escenario de horror sin fin, donde la justicia se escribía con sangre y sin clemencia. Esta etapa definía la brutalidad del imperio, recordando que la victoria no solo se lograba con estrategia, sino también con la despiadada voluntad de destruir a quien osara resistir. Con la batalla terminada y los gritos apagados, comenzaba la fase menos gloriosa pero crucial, el saqueo. Para los romanos, la guerra no solo era gloria y territorio, sino también economía pura y dura. Los prisioneros se convertían en esclavos, mercancía viva que alimentaba la maquinaria imperial. No eran simplemente capturados, eran despojados de toda dignidad, vendidos como objetos sin alma, marcando el verdadero rostro de la conquista. Los cuerpos de los caídos a veces no recibían sepultura, quedaban tendidos para ser desmembrados o usados como advertencia macabra para futuros enemigos. Este botín incluía armas, tesoros, alimentos y esclavos, elementos que daban sentido económico a la guerra. Los generales, lejos de ser solo héroes épicos, eran también administradores de ese botín, quienes redistribuían riquezas y aseguraban la lealtad de sus tropas. La relación entre la guerra y la economía era oscura y cruda. Sin esta maquinaria, el imperio no habría prosperado. Cada batalla era un negocio y la vida humana a menudo una moneda de cambio. Este lado oculto de las campañas romanas revela que detrás del prestigio y la gloria latía un sistema despiadado que alimentaba la expansión del imperio con sangre y esclavitud. La victoria en una batalla romana se celebraba con pompa, pero detrás de ese júbilo había un precio invisible y cruel.
Los supervivientes no regresaban indemnes. El campo de batalla dejaba cicatrices profundas, visibles e invisibles, heridas infectadas, amputaciones que convertían a muchos soldados en mutilados de por vida y traumas que se clavaban en el alma con más fuerza que cualquier espada. El concepto de salud mental era desconocido. El silencio era la única medicina para esos fantasmas internos. Muchos legionarios volvían a sus cuarteles con el cuerpo roto y la mente fragmentada, olvidados por un sistema que valoraba más el rendimiento que la humanidad. Las recompensas materiales eran escasas y la verdadera deuda del imperio con sus soldados a menudo se traducía en olvido y abandono. Sin embargo, la narrativa oficial exaltaba solo el heroísmo y la gloria, ocultando el sufrimiento real. La historia no hablaba de los hombres que nunca volvieron a ser los mismos, ni de las familias que recibían cuerpos marcados o, peor, la noticia de la muerte sin un cuerpo. Esta doble cara del triunfo revela que para Roma ganar era imprescindible, pero a un costo humano devastador. Una realidad que nunca adornaron con laureles ni festivales. Cuando el polvo de la batalla se asentaba, comenzaba otra guerra, la de las palabras. Los generales y cronistas romanos tenían un arte que dominaban mejor que la espada, la propaganda. Los relatos oficiales transformaban carnicerías sangrientas en gestas heroicas dignas de epopeyas, ocultando las derrotas, las traiciones y los fracasos detrás de un velo de honor y gloria. El Senado, ansioso por mantener la moral del pueblo y la estabilidad política, recibía informes cuidadosamente editados. Los generales maquillaban cifras de bajas, exageraban la valentía de sus tropas y silenciaban las dudas o los errores estratégicos. ¿Cuántas veces se ocultó que una legión fue aplastada o que un comandante huyó ante el enemigo? Este control narrativo no era solo cuestión de orgullo, era un mecanismo de poder. La historia, escrita por vencedores, era una herramienta para legitimar imperios y justificar guerras. En realidad, la verdad de las batallas romanas era mucho más cruda, y quienes la conocían en profundidad eran los soldados que la vivían. Así, mientras el pueblo celebraba triunfos gloriosos, la realidad real se desvanecía entre mentiras cuidadosamente tejidas. La batalla terminaba, pero en la mente de los soldados comenzaba el combate más silencioso y despiadado, la lucha contra sus propios fantasmas. El ruido de espadas y gritos se apagaba, pero el eco de la muerte permanecía persistente y cruel. Los veteranos llevaban consigo heridas invisibles, cicatrices del alma que ningún médico podía sanar, los recuerdos de amigos caídos, el horror de ver cuerpos amontonados y la culpa por haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron, eran un tormento constante. Nadie hablaba de ese combate interior. El honor romano exigía fortaleza y mostrar miedo o dolor era un signo de debilidad. Así, los soldados se aislaban en su sufrimiento, atrapados en una batalla sin público, sin gloria ni final. Muchos terminaban perdidos, alejados de la sociedad, incapaces de reintegrarse, condenados a vivir con el peso de lo que vieron y hicieron. La verdadera victoria no era ganar la batalla, sino sobrevivir a su sombra. Y así, tras el estrépito de la guerra, quedaba el silencio oscuro que nadie quería reconocer. La batalla que nunca se vio.